Martes otra vez, y como todas las semanas aquí estamos en Mirada Política para poder hacer un doble clic, un análisis más profundo con un poquito más de pausa de toda la contingencia y los temas que nos han dejado los últimos días. Como siempre, nos acompaña nuestro editor general Benjamín Blanco. Benja, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, exactamente como todos los martes, y todos los martes pasan cosas. Claro, todos los martes, todas las semanas, y el día de hoy nos acompaña Noam Titelman, nuestro invitado, economista, investigador doctoral de la London School of Economics. Noam, muchísimas gracias por este contacto internacional. ¿Cómo estás? Gracias a usted, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay muchas cosas que conversar, han pasado los últimos días que tienen que ver con el gobierno, con la convención. Partamos de inmediato, Benja. Sí, vamos a partir, bueno, hay varias cosas, es cierto, pero vamos a partir por la convención y en parte por esta idea que ya había surgido hace algunas semanas, pero que se mantiene permanente en los medios y en la discusión política sobre el plan B si es que gana el rechazo. Y ahí la pregunta es la siguiente: es necesario establecer un plan B, y ese plan B debería ser impulsado por el gobierno? Sí, está interesante la pregunta y yo sospecho que va a ser un tema que no va a desaparecer de la agenda hasta el día del plebiscito. A ver, lo primero es que creo que a esta altura hay un consenso de que la cuestión constitucional no termina el 4 de septiembre y lejos de resolverse, ya sea que gane el apruebo o el rechazo, vamos a seguir discutiendo sobre los límites y la conformación de la Constitución por un largo tiempo. Si se aprueba la nueva Constitución, en parte es porque hay varios nudos críticos, y yo me atrevería a decir incluso que si hay algo que ha marcado la Constitución, y aquí yo difiero quizás de otros analistas, pero si algo ha marcado esta Constitución es que los nudos críticos, los temas más conflictivos, se pasaron a la ley, con algunas excepciones, pero en su gran mayoría. Y eso lo que va a significar es que el Congreso va a tener mucha influencia sobre nuestro ordenamiento institucional en distintos ámbitos. Por un lado. Y por otro lado, yo además sospecho, pero es un tema que está en discusión ahora en las comisiones transitorias, sospecho y diría que deseo y espero que la convención tenga la sabiduría de no enamorarse demasiado de su obra y de reconocer que la Constitución probablemente necesite sufrir varias modificaciones y por lo tanto las disposiciones transitorias deberían incluir la manera en que el Congreso reforme la Constitución, el Congreso actual, quiero decir, no el que después se va a elegir. Y entre paréntesis, es tan claro que este Congreso va a jugar un rol central en esto, que las reglas con las que se va a elegir el próximo Congreso van a ser definidas por este Congreso, porque de hecho una de las cosas que no quedó en la Constitución fue el sistema electoral. O sea, claramente este Congreso, si gana la prueba, va a jugar un rol muy importante, y es lo que algunos han venido a llamar aprobar para reformar, ¿no? Que ha sido una de las posiciones. Y la otra discusión, entonces solo para dejar claro, esta posición de aprobar para reformar tiene la ventaja de que al momento de votar en el plebiscito de salida vamos a saber qué tan cierto o no es la posibilidad de que eso se concrete, porque va a depender de lo que pase en la comisión de disposiciones transitorias. O sea, si se aprueba que darle al Congreso actual las capacidades para reformar la Constitución, vamos a tener claro no solo eso, sino también con qué quórum se va a poder hacer esa reforma. La otra opción, que es la que quizá ha dominado más el debate público, que es la idea de rechazar para reformar, que no se ha tomado ese nombre porque fue el mismo nombre que tuvo la campaña del rechazo del plebiscito de entrada, por eso le han buscado otro nombre como Plan B o otras opciones. Pero creo que sufre del mismo problema que tuvo la posición de rechazar para reformar en el plebiscito de entrada, que hay muchas razones, y yo me incluyo entre los que creen eso, para ser escéptico de que realmente en este Congreso haya capacidad de generar 2/3 para hacer reformas sustantivas en la Constitución. Pensemos, solo para dar un ejemplo, pensemos lo que ocurrió con el sistema de pensiones. Yo creo que a estas alturas hay un consenso bastante amplio de que nuestro sistema de pensiones actuales no tiene legitimidad, que es necesario hacer transformaciones profundas, y ya por lo menos una década con propuestas de izquierda, de derecha, de centro, de todos los lados, tratando de consensuar una reforma y no se podía hacer. Y hay buenas razones para creer que este Congreso, que además, me atrevo a decir que está entre, si no es el más fragmentado e indisciplinado de los congresos que hemos tenido, alcanzar esos 2/3 va a ser muy, muy difícil. Ahora, por eso mismo,
Sí, solo cierro con esto, por eso Sí, mismo los que están proponiendo el plan B, reconociendo esa realidad, yo diría, están empezando a sugerir que la manera de hacer factible eso sería reducir los coros. claro, sí, no, no. Pero antes de entrar en ese punto que es fundamental, eh, entonces, esta idea de los decretos de fuerza de ley, una potestad para darle al gobierno actual la posibilidad de dictar decretos de fuerza de ley, saltándose el Congreso, por más que tenga un objetivo político que pueda ser entendible, ¿en cuánto perjudica el proceso? Porque de verdad todo el Congreso y los parlamentarios han salido a criticar la idea. No, me parece que, a ver, la idea que está detrás de eso es que no termina aspectos de la Constitución como letra muerta. Y yo tengo una muy mala noticia en ese sentido. Eh, que la Constitución se llegue a materializar institucionalmente depende de muchos factores como la cultura institucional. Yo estoy pensando sobre todo en las reformas del Estado. Y hay muchas historias de, ni siquiera estamos hablando de proceso constituyente, de intentos de reformar el Estado que no logran materializarse al momento de la implementación porque el Estado es un buque enorme que es muy difícil de mover de una a otra dirección, porque hay culturas organizacionales, institucionales que se instalan y que toman mucho tiempo de modificar y cambiar. Entonces, yo le tengo una mala noticia a los que creen que la política o que el Estado funcione como con una, digamos, un comando de control, ¿no? Que desde arriba se pueda fácilmente modificar la estructura y la forma de funcionamiento. Y los ejemplos más clásicos de esto es la Constitución de 1925, donde había, por ejemplo, una disposición para que hubiera tribunal administrativo, por un lado, y había también una disposición para que hubiese asamblea provincial, un poco como lo que pretende hacer ahora la Constitución, y ninguna de las dos cosas se implementaron, habiendo pasado por gobiernos de distintos signos, por mayorías distintas en el Congreso, por distintas posiciones, porque esa es la realidad. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que aceptarlo como una de la naturaleza, yo diría de la sociedad humana, más en general, digamos, de que muchas veces hay cosas que podemos poner en la ley y que es muy difícil que después se implementen. Yo, lo personal, me parece que es un ruido innecesario. Me parece que lo natural sería permitir que se dé la discusión en los ámbitos que hoy día existen, las reglas que tenemos hoy día en el Congreso. Si en el futuro, por ejemplo, una temática particular de la Constitución que es muy importante que se logre resolver, porque efectivamente hay cosas, ¿no? El Estado tiene que resolver cosas. O sea, si la Constitución dice que no sé, un organismo es el que va a definirse cómo se aprueban los tratados internacionales y ese organismo no existe y hay una situación de urgencia, bueno, es una discusión que se dará entre el Congreso y el Ejecutivo en su momento, pero no me parece que es algo que se pueda predefinir. Me parece que es un error pretender predefinir eso. Yo creo que tenemos una organización institucional, democrática, político-social, con problemas, ciertamente. Nadie está diciendo que es perfecta, pero la institución que tenemos y me parece que no tiene sentido prevenir esas instancias que efectivamente se pueden dar para temas coyunturales, específicos, en urgencia, no así, no digamos en facultades amplias y digamos no con tanta discrecionalidad para el momento en que se puedan aplicar. Pero entonces no tener decretos con fuerza de ley para todo, eso es lo que entiendo, ¿no? Sí, yo creo que esto es una discusión que lo que le corresponde a los que le corresponde tomarla va a ser al Congreso. O sea, el Congreso puede definir que en ciertas temáticas no hay mayoría suficiente para resolverla, reconocer que es necesario tener una resolución, o sea, no hay temas que el Estado tiene que funcionar en ella y decir, bueno, esto se resolverá por un decreto. Bueno, hay muchas cosas que funcionan así la ley, que se le cede al Ejecutivo el decreto, digamos, la reglamentación de la manera en que se implementen los aspectos, pero no algo que previamente se establezca, digamos, discrecionalmente para distintas temáticas, sino algo que el mismo Congreso reconozca que hay ciertos aspectos que se puedan definir reglamentariamente por parte del Ejecutivo, que es como funcionan muchas de las leyes hoy en día, entre paréntesis, digamos. Entonces, no me parece que era un ruido innecesario poner esto en las disposiciones transitorias o en la discusión de la Comisión de Disposiciones Transitorias. Y también, bueno, hablando por esto de que sería el mismo Congreso el que podría definirlo, ¿qué pasa ahí con los quórums? Porque también es un debate abierto de muchísimas cosas que quedaron sujetas a un quórum simple cuando son reformas constitucionales de entidades estructurales de la Constitución. Sí. A ver, me parece que ahí hay dos cosas, porque
se cruza un poco la discusión que estábamos teniendo antes, porque justamente estábamos hablando antes de si queremos permitir que el Congreso tenga la discusión constitucional, lo que queremos es bajar los quórum, pero al mismo tiempo, efectivamente, una constitución de verdad, si queremos llamarla constitución, debe tener quórum especiales para su modificación. Entonces, por un lado, yo sospecho que o sea, es bien probable que la misma convención modifique eso, porque de hecho hoy día no hay quórum porque se cayó la norma que iba a poner los quórum, en parte porque la norma hacía referencia a la potestad de insistencia que iba a tener la Cámara, el Congreso de Diputados. Entonces, para evitar que eso se tradujera en que la Comisión de Armonización pusiera eso de vuelta, se cayó esa norma, pero digamos es la minucia de las discusiones del día a día, de las discusiones, más que una decisión ideológica, digamos, fundamentada, de que haya mayoría de la convención que crean que no se necesita tener un quórum especial para la Constitución. Yo creo que la misma, al revés. A mí me preocupa la tentación de fijar nuevos candados para que no puedan cambiarse la Constitución, más que este tema, que yo sospecho que va a estar. Entonces, creo que es importante no mezclar las dos cosas, porque por un lado creo que efectivamente la Constitución en el largo plazo debe tener quórum más altos para su reforma, pero al mismo tiempo creo que es importante que se le permita al Congreso desde el primer día hacer las modificaciones a la Constitución con quórum razonable. Una de las propuestas que me parece que hizo, digamos, la lista de la prueba del mundo de la concertación con la derecha, era dejarlo en 4/7. Hay otro grupo que está planteando dejarlo en 2/3, que es, digamos, las posiciones actuales, como está hoy día el capítulo de reforma constitucional. Por ahí me parece que va más la discusión. Lo otro creo que se va a solucionar, porque de verdad no creo que haya mayorías en la convención. O sea, estoy bastante seguro de que no hay mayoría en la convención para dejar estos temas con quórum simple o con quórum calificado, digamos, pero digamos, de mayoría absoluta, como está en este momento. Por un lado está el tema de la convención, pero el otro gran tema que complica en la actualidad nacional, no solo el gobierno, la actualidad nacional, o que genera debate, es el tema de la seguridad. El domingo, el presidente del Partido Comunista, en una entrevista en el Mercurio, mencionaba que de alguna manera el tema de la seguridad enreda al gobierno y le impide avanzar en otros temas o en las reformas propiamente tal. ¿Tú lo ves así? ¿Tú ves que la seguridad enreda al gobierno o también puede ser una oportunidad? Mira, sí, déjame dar una pequeña vuelta porque creo que es interesante ligarlo con la discusión que había en la convención. Y si uno mira todas las encuestas, con mucha nitidez uno ve que las prioridades de la población hoy día están en orden y seguridad pública, digamos, en delincuencia, combate a la delincuencia e inflación. Y a propósito de lo que está ocurriendo en los debates de la convención, y hay una columna interesante de Josefina Arauz que salió hace poco en el Mercurio, el fin de semana me parece, donde ella plantea, y me parece interesante, lo tomo como un consejo amistoso hacia el mundo de la prueba, que es que no basta decir que esta es la constitución más democrática que ha tenido Chile, digamos. Eso me parece que es algo positivo, pero de alguna manera el mundo de la prueba va a tener que demostrar, y me incluyo porque yo me considero parte de los que creemos que esta salida institucional es la mejor que tenemos en este momento, tiene que demostrar a las personas que de alguna manera esto se conecta con las problemáticas que más le importan hoy en día, que son inflación, delincuencia y sistema de pensiones. Lo que no es fácil, porque evidentemente la Constitución no hace políticas públicas, pero de alguna manera tiene que conectar con las preocupaciones de la población. Y en la columna de José habla de vivir mejor, ¿no? De alguna manera tiene que demostrar que además de que es una constitución muy democrática, va a facilitar el camino para vivir mejor. Y lo conecto ahora con el gobierno, porque me parece que efectivamente la promesa del gobierno en general iba más por el lado de reformas sociales, de reformas de pensiones, salud y esas áreas, pero efectivamente también el gobierno tiene que hacerse cargo de las prioridades que hoy en día manifiesta la población con mayor urgencia, que son delincuencia, combate a la delincuencia y los temas de inflación. Y en ese sentido lo veo como, efectivamente, como que puede ser una oportunidad. Son medidas que además pueden ser, si son abordadas adecuadamente, pueden tener resultados más notorios, digamos, ¿no? Notorios en el corto plazo.
Algunos de los temas son de largo plazo, ¿no? Algunas de las temáticas de combate a la delincuencia tienen que ver con los problemas estructurales, de la desigualdad, también tiene que ver con el funcionamiento de Carabineros, con la dotación de Carabineros, temas como pero por otro lado también hay temas más inmediatos, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió con MEX es un ejemplo interesante de una oportunidad en el sentido de que es un problema que se ha vuelto tan patente y evidente, y habría que generar un consenso tan transversal que se pueda tener medidas de efecto de corto plazo. Lo importante es no quedarse solamente con las medidas de efecto de corto plazo. Y en el caso de la inflación, me parece que ocurre algo parecido. Hay una demanda muy fuerte por medidas paliativas de corto plazo, pero por cierto hay medidas más de largo plazo que a veces escapan incluso el control del gobierno, ¿no? Son fenómenos internacionales, hay fenómenos de la inflación que depende más bien de lo que haga o no haga el Banco Central que lo que pueda hacer el gobierno, pero hay cosas también, medidas de corto plazo que se pueden hacer para ir paliando los efectos de aumento del costo de la vida, como por ejemplo, una de las grandes victorias que ha tenido el gobierno en el último tiempo, que ha sido el aumento del salario mínimo. Creo que es un ejemplo de ese tipo de cosas. Entonces yo sí veo que puede haber una oportunidad interesante. Y por último, y con esto termino, uno de los temas que a mí me ha obsesionado y que no sé si ha tenido mucho eco en los grupos políticos a los que yo tengo cierta afinidad es la discusión ideológica. Y yo creo que esto es una oportunidad para afinar y discutir seriamente sobre las disposiciones ideológicas. Por ejemplo, si yo creo que la discusión sobre estado de excepción en la Araucanía, erradamente me parece a mí, ha sido tomado por algunas personas como una discusión ideológica. Y yo solo quiero poner entre paréntesis que el gobierno, la primera medida que hace cuando entra es tener estado de excepción, es poner un estado de excepción en el norte, a propósito del tema de la inmigración. Y una de las primeras dichos de la ministra Isquiasiche, es que no aflotó mucho, pero es que no tener estado de excepción en la Araucanía no estaba escrito en piedra y que había que ir discutiéndolo, porque efectivamente es una herramienta legal que en algunas circunstancias no hay que tomarla. Había una posición estratégica, que era que el estado de excepción estaba evitando tener estaba imposibilitando avanzar en algún diálogo en la Araucanía, pero no una posición ideológica, sino que era la idea de que si es que se mantenía el estado de excepción como estaba, en ese momento había muerto más personas de lo que había tenido registro en el conflicto, ¿no? Estaban muriendo 1 o 2 personas por mes, y que en el fondo había que pensar en un cambio de estrategia distinta, que lamentablemente no dio fruto, y yo creo que esa es otra discusión, pero no era una discusión ideológica, y me parece que la pregunta por el orden y la seguridad pública, y el orden y seguridad pública, es un tema en el que había un déficit de discusión ideológica relevante en esta nueva izquierda. O sea, la nueva izquierda tiene muy claros los temas de seguridad, cuando se trata de seguridad social, ¿no? De que la persona cuando se enferme, cuando esté más vieja y se jubile, la persona que tenga hijos y que quiera que su hijo estudie, tenga cierta seguridad y garantía. Es un tipo de seguridad, pero al mismo tiempo en discusión sobre la seguridad más clásica, digamos, ¿no? La seguridad de orden y seguridad pública, ¿no? De control de armas, ese tipo de seguridad, que más que haber una posición clara en un otro sentido, es como un vacío ideológico. Y que creo que esta es una oportunidad para desarrollar esa discusión. Porque el Estado de Derecho no es un tema solamente de derechas. También es un tema para las izquierdas, cómo se asegura un Estado de Derecho. Porque al final, la ausencia de Estado de Derecho, la ley del más fuerte, beneficia a los más poderosos, no beneficia a los sectores más vulnerables. Entonces, la discusión del Estado de Derecho dentro de un programa de izquierdas, de un programa progresista, creo que también es una oportunidad en ese sentido, más allá de lo que pasa en la encuesta y digamos de los efectos de corto plazo, para discutir en profundidad la posición ideológica en esos temas. Creo que también es una oportunidad interesante y como toda oportunidad tiene riesgos, pero me parece una oportunidad relevante que ojalá se tome. Ya, entonces es una oportunidad, Noam, el tema de la seguridad dura, lo que estamos conversando, y puede ser interpretado también quizá como parte de ese vacío que mencionabas respecto a este tema, la incoherencia que algunos acusaron, por ejemplo, en que el gobierno decidiera no querellarse contra Héctor Yaitul, salía el mismo presidente decir que no iban a perseguir ideas ni declaraciones, pero que al día siguiente también removieran del cargo al contraalmirante Parga por declaraciones que había dado respecto a un tema puntual hace 2 años. ¿Es parte de ese vacío? ¿A qué se lo atribuyes tú? A ver, varias cosas. Primero, hay una cierta caricatura a veces que se hace con los dirigentes que vienen, sobre todo del movimiento estudiantil, como que no hubiese una conciencia en ellos en la idea de que
en la denuncia de la violencia, ¿no? Y hemos tenido largas discusiones sobre la intensidad con la que se ha denunciado la violencia y como una competencia por quién denuncia con más fuerza la violencia. Yo solo quiero recordar, y quizás porque lo vi de cerca, lo recuerdo con más nitidez, pero el presidente Boric, cuando era el presidente de la fecha, el 2012, se viralizó un video en el que él increpaba con mucha dureza a un encapuchado que estaba haciendo desmanes y que no permitía marchar en paz. Y hubo una serie de resguardos y preocupaciones justamente denunciando esos actos de violencia. Entonces, la idea, yo creo que es importante no caer en la caricatura en ese sentido. Yo creo que siempre ha habido un reconocimiento, y ahora último, además, acabamos de escuchar, ¿no?, las declaraciones de la ministra Vallejo en un tono similar, ¿no?, sobre lo, digamos, repudiable. No quiero yo también ahora entrar en la pelea de quién denuncia con más fuerza la violencia, pero lo repudiable en todos los tonos y de todas las maneras posibles, que es, por ejemplo, la quema que se hizo a los buses públicos, que finalmente es un daño que se hace a la propiedad pública, o que es un daño que se hace justamente a los sectores más vulnerables que ocupan el transporte público, es además absolutamente contraproductivo con las demandas de mejor educación o de mejor acceso a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiero partir por eso, porque me parece que a veces hay una cierta caricatura en ese ámbito. Ahora, al mismo tiempo, creo que es verdad que ha habido un déficit en la discusión ideológica, porque la respuesta que se le entrega a veces ante los problemas de delincuencia, o que en algunas ocasiones se ha entregado por algunos dirigentes, es, en ningún caso, validar esa violencia, pero sí es recurrir a la explicación de esa violencia por sus causas profundas de la desigualdad y de la injusticia, que sin duda son ciertas, pero a la persona que vive el día a día la violencia y la delincuencia, y a la persona que tiene a narcotraficantes tomados en la plaza, no le sirve que le digan que en el largo plazo se va a resolver el problema de la delincuencia y ahí va a haber menos problemas de delincuencia. Digamos, la pregunta como dice Pepe Mujica, ¿no?, el mientras tanto, ¿no? O sea, no puede haber un proyecto político de gobierno que solamente se preocupe sobre las causas estructurales y no se haga cargo del mientras tanto, de cómo se le responde a esa persona que hoy día no puede salir a la plaza por tanto más por el narco. Con el hecho específico de lo que ha ocurrido en la violencia en la Araucanía, las declaraciones de Yaitul y digamos las otras declaraciones como este paralelo que se ha hecho, yo creo que es complejo. Por lo menos reconozcamos la complejidad que significa de cómo uno aborda declaraciones que no se traducen en hechos concretos en ese momento. La regla en general, y esto es como en términos más de discursos de odio o discursos de incitación de la violencia, es que los discursos de incitación a la violencia que no se concretan en hechos, que no se vuelven, digamos, afirmaciones concretas, fechas, acciones, objetivos materiales, en general, digamos, las reglas de discurso de odio asumen que hay que tolerar esos tipos de dichos en la medida en que no se concreten en hechos más tangibles, más allá de que sean moralmente repudiables de todas maneras. En el caso particular de Yaitul, lo que ha dicho el gobierno es que ya hay denuncias por hechos concretos que ha cometido, y la pregunta es si esto amerita una nueva denuncia por los dichos, digamos. Me parece que es un terreno gris y el gobierno optó por no hacerlo. Me parece que está en su legítimo derecho de definir que este dicho en particular no constituye un delito, pero me parece que evidentemente, mientras esa sea la posición de Yaitul, se hace imposible tener un diálogo con esa organización o con esa persona. Y si se comprueba que esos dichos se han concretado con acciones específicas, de todas maneras, no solamente puede, sino que debe ser denunciado, digamos, ante tribunal. El caso del nombramiento de una persona, cuando ya entra el nombramiento de personas, esto ya lo hemos visto no solamente en este caso, cuando se nombra autoridades a cargo de ciertas responsabilidades, hay un estándar de exigencia mucho mayor, que yo creo que por eso es distinto, porque lo mismo que cuando se nombra un ministro, un subsecretario, hemos ya visto distintos casos de lo mismo, cuando uno nombra una autoridad en algún caso y le otorga como ciertas responsabilidades colectivos, se puede tener exigencias mayores de las que tiene cualquier persona común y corriente cuando hace declaraciones. O sea, más allá de que cualquier persona común y corriente pueda hacer ciertas declaraciones, y no necesariamente eso implique llevarlo a tribunales, cuando una persona tiene ciertas responsabilidades políticas, organizacionales, institucionales, efectivamente la barra de exigencia tiene que ser mucho más alta.
Y en este caso me parece que efectivamente se cruzó ese límite. Yo creo que estuvo bien haber removido en ese caso a esta persona porque había hecho ciertas declaraciones que no se condecían con el rol que se le quería asignar en ese momento, que no tiene que me parece que la exigencia en ese caso es mucho mayor que la de cualquier otra persona. A propósito, lo que mencionaba de el rol que tuvieron los ahora autoridades de gobierno durante manifestaciones hace 10 años, lo dijo hoy día en la mañana la ministra Vallejo. Nosotros cuando luchamos por la educación lo hicimos con un lienzo en la mano, y es cierto, y también el video que tú mencionabas del presidente Boric, pero también es cierto que cuando ellos fueron oposición, especialmente en el gobierno anterior, especialmente en los 2 últimos años del gobierno anterior, tuvieron dichos o actitudes que no se condicen con las mismas dichos y actitudes de ahora. Por ejemplo, con el copamiento de Barrio Meis, si se compara con el copamiento que intentó hacerse en Plaza Italia, que ok, pueden tener circunstancias distintas, pero al final es una medida de seguridad muy parecida, o con el debate de muchos proyectos de ley. Entonces, igual hay un cambio, igual son de alguna manera presos de un discurso que tuvieron y que ahora tienen que cambiar, más allá y en ningún caso caer en una caricatura. Bueno, es lo complejo de ser primero oposición y luego ser gobierno, pero también fue una oposición muy dura y que se atrapó en algunos discursos referidos al tema de seguridad. Sí, sí. No, yo creo que ahí hay otro fenómeno que también es importante relevar, que como decía el presidente Boric en su carta a la democracia cristiana cuando buscó su apoyo en segunda vuelta, los problemas, digamos, de la soberbia generacional, él decía, ¿no? Que la soberbia generacional es mala consejera. Y efectivamente hubo momentos en los que, yo diría que en general la política ha estado plagada de momentos de contraposición y de dificultad para llegar a acuerdos en reformas estructurales. El ejemplo que daba antes en reforma de pensiones, por ejemplo, también me parece muy notorio, ¿no? Porque a las distintas coaliciones y partidos le ha tocado estar en el gobierno y la oposición en esta discusión, ¿no? En el momento cuando se presentó el proyecto de reforma de pensiones de Bachelet, cuando se presentó la reforma de pensiones de Piñera, cuando ahora se va a presentar el proyecto de reformas del presidente Boric. Y en cada uno de esos casos hay una fuerte tentación a las distintas oposiciones y grupos políticos de anteponer las posiciones antagónicas. Es una manera de ganar apoyo en las bases más duras. Y hay pocos espacios para llegar a acuerdos, a resoluciones. Hay algunos elementos estructurales que tienen que ver con una política en la que esto tiene que ver con, perdona si me alejo un poco, pero esto tiene que ver con un tema que tema mío de investigación. Hoy día cada vez es menos la gente que se identifica con un partido político, cualquiera de los partidos políticos. Si uno lo mira, en los últimos 30 años ha disminuido de aproximadamente 2/3 de la población en algún momento se identificó con algún partido, hoy día es aproximadamente el 22%. Y yo en las investigaciones que realizaba con un grupo de investigadores, lo que hemos encontrado además es que ese porcentaje, en torno al 22%, es el porcentaje de personas que cuando participa en política, cuando vota, lo hace a favor de un partido. Pero en torno al 51% de la población participa en contra de algún grupo, de algún partido, de alguna población. O sea, hoy día es mucho más lo que se movilizan en contra de un sector, en contra de un partido, en contra de un liderazgo, que a favor de un liderazgo. Y eso marca mucho el tono de la política, ¿no? O sea, es mucho más fácil hoy día movilizar en contra de una propuesta de reforma, en contra de un liderazgo político, en contra de un partido político, en contra de un grupo de convencionales. Es mucho más fácil movilizarse en contra de un grupo que a favor de uno. Y eso creo que ha marcado nuestra política en los últimos 10 años de una manera muy, muy notoria. Y es verdad que muchas veces eso también ha hecho que varios políticos dirigentes han sido mucho más duros al momento de hacer la oposición, porque hoy día es mucho más, o había sido, porque creo que ha habido, y esto no tengo datos todavía de eso, pero me da la impresión que eso ha ido cambiando en el último tiempo, pero por lo menos hasta el último año era muy notorio que era mucho más fácil movilizarse en contra de posiciones políticas que a favor. Y cierro con esto, en este mismo estudio, lo que encontramos a propósito del votante, de un votante que se ha vuelto cada vez más difícil de encuadrar, que es el votante independiente, pero de identidad independiente. El votante que se identifica como independiente, y encontramos que
es un votante que muchas veces se moviliza en contra de distintos partidos, en contra de distintas configuraciones de poder, pero hay dos temáticas en términos de políticas públicas que son las que más lo mueven. Es una posición muy pro redistribución de los ingresos, muy pro redistribución de la riqueza, pero también muy pro mano dura contra la delincuencia. Es una posición que combina, no me gustan estas distinciones, pero izquierda en temas económicos y derecha en términos sociales. Creo que ambos son económicos, ambos son sociales, pero esta disposición es un grupo cada vez más potente y más relevante en nuestra política y que tiene muy difícil representación política. Y si uno lo piensa, ha sido un poco ese espacio que le ha costado encontrar su representación, que en algún momento votó por Boric, pero a lo mejor hoy día percibe que le falta esa mano más dura en temas de orden y seguridad pública, pero al mismo tiempo se opuso muy fervientemente a la idea de un Kast, de, qué sé yo, de reducir los impuestos y disminuir el espacio de intervención del Estado. Es un grupo de votantes bastante relevante en las estimaciones que nosotros hemos hecho, pero creo que todavía hay harto paño que cortar ahí. Puede llegar incluso en torno al 25% de la población, o sea, es un porcentaje no menor, que combina posiciones muy pro redistribución, pro mano dura y muy anti-élite política, que es como un votante que se ha ido moviendo y teniendo distintas expresiones. Quizás el mismo votante que votó por la lista del pueblo en un momento, y después votó por Parisi quizás en otro momento, que hoy día está indeciso en el plebiscito, que a propósito de algunos resultados de la encuesta Criteria, que es un votante que está indeciso en este momento por plebiscito de salida, que ha marcado mucho el debate público y que los políticos están como compitiendo para encontrar la receta, la manera de alcanzar ese votante. Antiguamente esa dicotomía que planteaba era un poco conservador en lo económico, liberal en lo valórico, o conservador en lo valórico y liberal en lo económico, que fue un debate que marcó mucho en los 90. Ahora, justamente hablando del tema de las oposiciones, hubo un gesto de la oposición, no de toda la oposición, pero de Chile Vamos, que fue quitarle el piso a esta idea de republicanos de una acusación constitucional contra la ministra Siches. Bueno, pueden haber ahí estrategias políticas, cálculos vinculados al plebiscito, pero marcó una diferencia. ¿Cómo observas a la ministra Siches? ¿Se logró afirmar en el cargo? ¿Pasó ya el mal rato? ¿O todavía tú la ves en una situación compleja y que apenas tenga una leve caída puede volver este run de que debería dejar el cargo? Mira, un paréntesis solamente, creo que ese es un ejemplo por lo que yo tengo la sensación, hay una sensación ambiente, ¿no? De que el ánimo más confrontacional, no solamente en la política, yo creo que en la sociedad ha ido decayendo y hay más hambre de acuerdos. Y de hecho, cuando uno mira las evaluaciones de la convención, por lejos, lo que más la gente esperaba de la convención era llegar a grandes acuerdos y que los convencionales cedieran en sus posiciones para llegar a esos acuerdos. Si no me equivoco, en torno al 70-80% de la población, eso era lo que esperaba de la convención, que según la encuesta de espacio público, pero un porcentaje mucho menor considera que eso había ocurrido. Y fíjate, a propósito de lo que estábamos hablando antes, en el discurso del presidente Boric, cuando digamos, cuenta, o sea, el discurso en el que cuenta los resultados del aumento del salario mínimo, hace un gesto interesante porque reconoce como un avance posibilitado por los aumentos que hicieron los presidentes en sus gobiernos anteriores, de la concertación, de la nueva mayoría, pero también de Piñera. Y me parece que hay una serie de gestos que se está mostrando eso, que hay una cierta hambre de llegar a acuerdo. Ahora, sobre la ministra Siches, efectivamente, a ver, la política y también por cómo funcionan los ciclos noticiosos va como por olas. Y digamos que en este momento la ola no está encima de la ministra y creo que efectivamente está en un levemente mejor momento del que estuvo hace un par de meses, pero sin duda todavía falta mucho para terminar de afirmarse. Y para eso se requiere una serie de avances en distintas etapas. Creo que ha habido unos reconocimientos interesantes, por ejemplo, la necesidad de diversificar el grupo de asesores. Creo que la incorporación, digamos, del bacheletismo en el grupo más cercano a la ministra es un reconocimiento de que falta también otras
otros grupos, otra experiencia, otras formas de abordar las problemáticas. El Ministerio del Interior es un ministerio que cuando funciona bien debería ser un ministerio que hace poco noticia. No es un ministerio para lucirse con grandes logros y avances normalmente. Entonces, cuando un ministro de Interior lo está haciendo bien, normalmente aparece poco en las noticias. En parte porque, lamentablemente, yo creo que es un problema estructural que tiene ese ministerio que combina la jefatura política con el Ministerio de Orden y Seguridad Pública. Y muchas veces son dos espacios que no conversan. Y porque el trabajo político muchas veces requiere de un trabajo menos vistoso y de muchas conversaciones, digamos, con menos interés público. Entonces, el hecho de que las últimas semanas no haya estado la ola noticiosa odiando a la ministra, creo que es una buena señal en ese sentido. Y creo que todavía la ministra, y en este sentido yo soy más optimista quizás que otro analista, todavía tiene todas las posibilidades de afirmarse y de ser y de lograr ganarse ese espacio. Creo que hay cierto avance en ese sentido, como lo que decía antes, de incorporar a figuras con más experiencia. Creo que había un cambio en el tono muy notorio en la relación con Carabineros, en la relación con, digamos, las demandas de seguridad y orden público. Creo que hay una serie de gestos en esa dirección. La ministra tiene, y todo, yo creo que todo el mundo se reconoce, tiene un gran carisma, tiene una capacidad comunicacional relevante, y yo creo que esos son, digamos, talentos, habilidades que son útiles, o sea, que pueden ser útiles para este efecto, y vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos meses, pero yo creo que es posible repuntar, digamos, todavía no se ha cometido ningún error que, digamos, vaya a la línea de flotación. Yo creo que todavía la ministra puede repuntar, pero efectivamente va a ser un proceso difícil en los meses que vengan, y donde hay varios puntos en los que yo pondría ojo, porque, por ejemplo, me parece que en temas de combate a la delincuencia y el narcotráfico hay una agenda donde la ministra se puede afirmar. Me parece que es una agenda donde la ministra puede tener muchos avances relevantes en la medida que logre generar consenso amplio, en la medida que materialice esos avances, además que ha generado un vínculo interesante con Carabineros, que puede ser una oportunidad interesante para hablar, para meter temas de aumento de la dotación policial, que ha sido, creo que uno de los grandes déficits que tiene hoy día las fuerzas policiales. Hubo una discusión sobre la redistribución de fuerzas de dotaciones, y obviamente la redistribución significa optar en qué lugares se va a entregar más dotación, pero yo creo que hay una discusión más sustantiva que es cómo se aumenta la dotación, y yo creo que es un trabajo que inevitablemente se tiene que hacer con Carabineros, al igual que reformas de protocolos, de derechos humanos y ese tipo de cosas. Yo creo que hay una agenda interesante para fortalecerse para la milicia. Noam, nos va quedando poquito tiempo y quería retomar un tema que habías estado mencionando, tiene que ver con la convención, pero también con tu tesis doctoral. Yo sé que se trata de esta relación entre la identidad social y la identidad política, esto de buscar un plural, un denominador común en las sociedades, y también ha sido una de las personas de la izquierda que quizás ha estado alertando sobre cómo el sector en general, pero sobre todo los convencionales, han entregado, por así decirlo, algunos ciertos símbolos patrios o nacionales, que nos convocan a todos, por decirlo así, a la derecha. ¿Qué análisis haces de eso? Y, por ejemplo, lo que pasó también en Antofagasta, donde partimos con un lunes donde no habían banderas chilenas y los convencionales de derecha criticaban eso, y terminamos con un viernes donde se bailó cueca. Sí. Mira, yo creo que el proceso constituyente, en el fondo, le pedimos que hiciera dos cosas. Por un lado, fue la instancia que nos dimos para institucionalizar y dar cabida a las identidades y a las reivindicaciones que emergieron con mucha fuerza el 2019. Y en ese sentido fue bastante exitoso, ¿no? Logramos darle una salida institucional y emergieron ciertas identidades que habían estado acalladas, olvidadas, escondidas, y creo que le hace bien a la democracia que esas identidades se han ido logrado consolidar e institucionalizar. Pero al mismo tiempo, a ese proceso constituyente le pedimos otra cosa, que es generar una identidad aglomeradora, unificadora, que nos permitiera sanar ciertas heridas que tenemos en nuestra sociedad, ciertas distinciones hirientes que tenemos en nuestra sociedad.
y en eso, que podría ser un proceso complementario, ¿no? Que simultáneamente emergieran estas nuevas identidades particulares junto con la identidad complementaria, terminó siendo oposicional, terminó siendo una disputa, ¿no? O sea, mientras más fuertes eran las identidades particulares, más débil o menos se notaba esta identidad unificadora, o al menos así como se terminó instalando el relato. Y la manera en la que yo lo he tratado de plantear es que uno perfectamente podría pensar en una patria plurinacional. O sea, en vez de oponer el plurinacionalismo al patriotismo, pensar que es posible combinar ambas cosas. Y yo creo que eso ha costado mucho que se vea en la convención por distintos motivos, ha predominado más bien un ánimo confrontacional, disruptivo. Creo que también tiene que ver con la relación con una forma de política performática. Muchos convencionales vieron su rol en la convención básicamente en hacer notar su reivindicación histórica, en revalidarse frente a sus bases más inmediatas, y eso significó desde performance, así con toda la ley, vestirse de cierta manera, qué sé yo, hacer ciertos gestos y de repente incluso ciertas actitudes despectivas hacia otras formas de identidades más tradicionales, hasta exponer demandas, proyectos maximalistas que sabían que no tenían los votos suficientes, pero tenían un valor simbólico. Creo que el ejemplo más absurdo fue esta propuesta de disolver todos los poderes del Estado y generar una asamblea, digamos, que ni siquiera obtuvo un solo voto en la comisión. Pero entonces la pregunta es por qué la convencional sintió que era relevante y de todas maneras presentarla, porque había un sentido de reivindicación simbólico. Y creo que uno de los grandes desafíos que nos queda para adelante, que quizás volvemos al punto inicial, es que más allá de los cambios que se le haga a la Constitución en términos del texto constitucional, todavía creo que nos está faltando ese patriotismo inclusivo, plurinacional quizás, pero ese patriotismo abierto, que no se trate simplemente, digamos, de la guerra, de la conquista, de las exclusiones, sino esa idea de una identidad donde todos podamos caber con nuestras distinciones. Y eso no significa que todos tengamos que tener la misma percepción de nuestra identidad, pero el texto constitucional, la identidad que emerja de ese texto, tiene que también darle cabida a formas de identidad tradicionales, al que sí se siente conmovido por la bandera, por la cueca, por el himno. Eso también tiene que ser parte de esa comunidad nacional. Y creo que es interesante lo que tú señalas, porque efectivamente algunos convencionales, y diría quizá una mayoría, aunque no todos, una mayoría de los convencionales se han dado cuenta de eso. Y creo que va a ser relevante que esa conciencia, por ejemplo, se traduzca en el reconocimiento de que el nuevo texto constitucional tiene que dejar abierta la puerta para que el Congreso desde el primer día le haga las modificaciones que sean necesarias, porque creo que eso también es reconocer que hay ciertas identidades que es importante incluir en ese texto que hasta el momento no se ha logrado incluir, que no es, yo creo que aquí también es otro tema, el rechazo al plebiscito de salida es muy distinto al rechazo al plebiscito de entrada. Ya vemos por la encuesta, por toda la encuesta, digamos aquí, esto es un consenso transversal en toda la encuesta, que este es un rechazo distinto. Este no es el rechazo de las tres comunas, este ni siquiera es necesariamente un rechazo que identifique con la derecha. Este es un rechazo que tiene muchas de estas identidades tradicionales que cualquier texto constitucional, el que sea, este u otro, tiene que encontrar una manera de darle cabida a ella. Por cierto, dándole cabida también a las nuevas identidades que emergieron en torno al 2019, y yo creo que ese es el desafío que nos queda pendiente, sea cual sea el resultado del plebiscito. Noam, pasó volando el programa, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo. No me cae ninguna duda que la próxima vez ya vamos a estar con el doctor Noam Titelman. Gracias por haber estado ya con nosotros. Ojalá, si sale todo bien. Suerte en eso. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a tratar de no distraerme tanto con la contingencia y preocuparme del doctorado. Vamos a intentar ahí contribuir con no desconcentrarte tanto. No, muchísimas gracias, Benjamín. Nosotros nos vemos la próxima semana en Mirada Política de nuevo, todos los martes. Nos vamos con muchas reflexiones después de esta conversación. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan con nosotros como siempre, aquí en emol.com.